No hay verdad verdadera aquí en este mundo, ni en lo que surja desde lo cognoscitivo. La verdad sólo se auto-experimenta, intrínseca a lo que no se puede cognocer, en paradoja y más allá, en metáfora. Podemos hablar de lo cierto, lo certero, lo justo, y la verdad queda muy lejos, al intentar referenciarla con lo cierto, pero es lo más cercano a lo correcto y certero que el sujeto consciente jamás podría llegar. Nadie ve la verdad, porque los sentidos son relativos y porque no la han experimentado por sí mismos. De modo análogo a que no les ha pasado certeramente tal evento en el mundo fenoménico, y no lo disciernen entre los otros relativismos u otras apariencias. Es decir, que no encuentran la aguja entre el pajar, que no se pinchan dolorosamente con la aguja para así poder encontrarla. Sin embargo, hay gente que está en lo cierto, que acierta entre probabilidades, tras prueba y error. Pero su probable certeza podría cambiar según paradigma o circunstancia o lo que sea. Sobre todo cuando se dan cuenta de que hay una multiplicidad de eventos que transcurren, una complejidad exponencial entre el inicio y el final de un transcurso. Aun así, tal inicio y tal finalidad sí sean predecibles por su fractalidad. En eso se basa su posibilidad de acierto, en poder predecir las partes que sí se repiten o en copiar de otros, y no en discernir las múltiples mentiras, no en experimentar por sí mismos la verdad que existe aparte de todo eso. Así que tales personas se repiten y se repiten en sus aciertos relativos, aun estén cometiendo errores por ignorancia o adrede. ¿Y se creen acaso de que están en posesión de la verdad? ¿Se creen acaso que deberían imponer su versión a los demás? Y también se creen acaso que deberían ganar dinero con eso. Y tratan de justificarse, acaso, con máscaras aparentes y teoremas que adolecen de sus mismos límites cognitivos. Tratan de justificarse acaso con teoremas que no son totalmente certeros, que son dogmas y relativizaciones. Y llegan a un consenso con otras personas que tal vez también se equivoquen o que mienten adrede también. Aun así, todos lleven muchos siglos de ensayos, errores e intentos de correcciones, tratando de perfeccionar sus máscaras, tratando de perfeccionar sus apariencias y mentiras, para que así parezcan certeras o que parezcan de moda y que no puedan ser descubiertos ante la gente que ni siquiera puede discernir ni experimentar. En fin, que lo único certero es lo que acontece y los actos de cada uno, y la única verdad existe aparte de todo eso, solo experimentación de la propia existencia en autosustento. Bueno, todos nos podemos equivocar, incluso un maestro puede equivocarse, pero una cosa es errar por ignorancia y luego corregirlo y solucionarlo éticamente, y otra cosa es ser consciente de que se está errando y hacer eso adrede para perjudicar a los demás. Digo esto por propia experiencia, ya que yo he pasado por todo eso. O sea, me he equivocado por ignorancia, he tratado de corregirlo y también me he visto en la tesitura de que han tratado de engañarme y perjudicarme con mentiras. Y también porque precisamente me lo aplico a mí mismo. Y así trato de discernir certeramente las mentiras relativas y las falacias, usando el etos que rescata Létimos. Bueno, para expresar lo certero, lo cierto, los actos y lo que acontece, pues se usa el método filosófico y el método científico. Y si tales métodos se usan según el etos.
como el caso precisamente de la filosofía, según el etos, la mayéutica, o como el caso de la ciencia, por ejemplo, ya pueden ser ciencias médicas como el etos hipocrático, o bien otros códigos deontológicos, o lo que sea. Y solo si el filósofo o el científico experimentan por sí mismos esa verdad originaria que existe aparte del evento y de la acción, que luego se podría interpretar como arquetipos psique-soma o bien causa-efecto. Para el ámbito de lo filosófico sería arquetipos psique-soma y para el ámbito de lo científico sería causa-efecto. El que hace precisamente la experimentación, quien experimenta, quien hace el experimento, pues es el yo, intrínseco a la verdad. Porque existe aparte de los relativismos del evento que está pasando en el mundo fenoménico. Este tipo de cosas lo he explicado en los vídeos que he hecho lo mejor que he podido hacerlo. Y la gnosis arcaica, proto primera, verdadera, como acto de nos, nous, ego yo, pues alude a lo éticamente correcto y a la verdad que solo se autoexperimenta. No es malo recibir correcciones de conceptos erróneos, porque precisamente cuando se reciben correcciones es porque alguien hace tales correcciones ya que tiene la intención de orientar y de honrar la experiencia de cada experimentador. Eso es en mi caso. Cuando yo trato de hacer correcciones a unos conceptos que no están correctos, es precisamente con la intención de orientar y empoderar, de solucionar la duda. Ahora voy a citar unas palabras del camarada Berserker que decía así: la verdad no es para corregir a nadie, la verdad no se puede usar en el mundo, la verdad se experimenta o no, la verdad es cualidad del yo ego espíritu mismo, y para experimentar la verdad por yo mismo, pues hay que existir y discernirse aparte de las mentiras. Todas las personas pasan por altibajos. A veces se está más empoderado, más orientado, o puede que a veces esté más débil o más confundido. Eso es normal según las limitaciones cognitivas. Es normal para todo ser humano. Todas las personas podemos equivocarnos. Es algo normal. Tales errores también dependen de unas características, de unas circunstancias, de unos relativismos, de una incertidumbre, de un desconocimiento, de una ignorancia, de una dificultad, de múltiples factores, causas, etc. Pero ninguna persona nace sabiendo. Sin embargo, se nace comprendiendo innatamente las esencias. Mientras se pueda experimentar por uno mismo, pues entonces se comprenderá. Mientras más se sepa, se acumulen datos, más se entenderá cómo son los mecanismos del mundo fenoménico. Sin embargo, cuanto más se sabe, más dificultad hay para experimentar, para comprender, y cuanto más se experimenta, más se comprende, pero también se olvidan algunas cosas relativas. Es difícil mantener un equilibrio entre el conocimiento del mundo fenoménico, ese saber, esa relatividad, esa teoría, y pues la propia sabiduría mediante la propia práctica de acceso al Brahma esencial, mediante la propia experiencia, pues son
cosas antagónicas. Pero sí, dentro del mundo fenoménico, toda persona puede equivocarse. Pues así es como funciona, precisamente, su sujeto cognitivo. La psique no es perfecta, es precisamente una especie de intermediario entre la multiplicidad, las apariencias, entre las mentiras y el experimentador. Lo que engaña es la apariencia y además el filtro con el cual se observa tal apariencia, se interpreta, se malinterpreta y se comete errores. Sin embargo, repito que eso es algo normal según las características de la psique cognitiva, con sus límites y sus mecanismos. Pero el verdadero error es identificarse con el error, creerse que uno mismo es el error y entonces adoptar una actitud autodestructiva y no solucionar los problemas o los errores y no rectificar y entonces repetir los errores sin darse cuenta precisamente de cómo funcionan tales mecanismos en el mundo fenoménico y sin experimentar por uno mismo cómo es la propia esencia, la propia existencia, aparte de tal problema cíclico, repetitivo, autodestructivo. Y es que se pueden usar los errores para precisamente corregir mediante el ethos, darse cuenta precisamente de lo que es incorrecto y así rescatar el étimos, dar con lo certero. O sea, tener entonces una certeza dentro del mundo fenoménico, basada precisamente en la propia experiencia, en el yo que existe intrínseco a la verdad, porque la verdad es una cualidad de yo, del experimentador. Por lo tanto, en el mundo fenoménico se podrá actuar entonces según el código ético, el ethos, con lo certero, en base a la verdad experimentada, solucionando los errores, solucionando las dudas, los problemas, empoderando, orientando, venciendo precisamente los límites psicoanímicos, los límites cognitivos. Más allá de los relativismos, de la incertidumbre, de las múltiples mentiras del mundo fenoménico. Esa es la diferencia entre el saber y la sabiduría, o entre el conocer y la experiencia. Con la verdadera sabiduría no hay ninguna posibilidad de desacierto. Aunque todo suene paradójico e imposible. La verdad existe aparte de probabilidades de posibilidades. Precisamente la verdad es imposible aquí en el mundo fenoménico. Y entonces digamos que lo certero, lo cierto, es lo más acertado dentro de las múltiples posibilidades del mundo fenoménico y es precisamente lo que acontece.
lo que hay, lo que se hace, los actos. Ya que se está discerniendo entre una comparación con la multiplicidad que es mentira, que son apariencias, que son relativismos, y lo único certero que hay, lo cierto. Tras la experimentación de la verdad por el mismo experimentador. Es el yo el único que puede, tras su experimentación, discernir lo correcto de lo incorrecto, lo cierto, lo certero de la incertidumbre y de las apariencias. Pues se experimenta la verdad por sí mismo, aparte de todos esos mecanismos y falsedades. Repito que los métodos para hacer eso es precisamente el etos. Lo cual en el mundo fenoménico pues acontece como actos de honor, empoderando, orientando, solucionando los problemas. Lo que da lugar a una maestría, a un carisma y a la diferencia que hay entre una persona normal, un sabio, o bien un alumno y un maestro. Lo certero, lo cierto, es lo más útil para la técnica, la ingeniería, las ciencias, precisamente porque con ello se puede gestionar el mundo fenoménico. Se puede entender el mundo fenoménico, se puede controlar los diferentes mecanismos del mundo fenoménico. Sin embargo, como ya dije antes, solo unos pocos aciertan tras equivocarse y corregirse. Solo unos pocos perfeccionan sus modelos matemáticos, físicos, de ciencias, etc. Desde hace muchos años, y luego se hizo posible para más personas, y ya depende de la esencia de cada persona, ya depende de cada uno, si actúa con honor o no, si tiene valores éticos o no, si trata de enmascarar, si trata de engañar a los demás, si trata de usar esa ventaja de saber lo cierto precisamente para ocultar esa certeza, lo cierto, a las demás otras personas que lo ignoran y que tienen una incapacidad, que tienen una ignorancia, que están confundidas y son débiles. Mediante los mecanismos del engaño, las apariencias, los relativismos, etcétera, que ya he comentado antes. Tal que así, solo unos pocos conocen lo certero, solo unos pocos saben lo que es cierto, solo unos pocos controlan el acceso a lo cierto, restringen precisamente ese conocimiento y provocan que la gran mayoría de las masas de gentes pues ignoren lo cierto y estén confundidas, debilitadas entre multiplicidad y relativismos y apariencias. Además de esto, menos gente todavía existimos aparte de todo eso, experimentamos intrínsecamente la verdad. En otros ámbitos, como la política, lo social, las ciencias o la filosofía,
también las artes, sea lo como sea, en diferentes ámbitos los conceptos de verdad y lo cierto pueden tener diferentes connotaciones o ser interpretados de formas erróneas o análogas, ya sea por la complejidad del mundo fenoménico, por los diferentes paradigmas o directamente por la gran farsa mundial histórica, por los dogmas de fe, por las ideologías, etcétera, etcétera. Pero repito, todo eso serán solo aproximaciones, apariencias, relativismos, que adolecen de los límites cognitivos de cada pensador que acaso trate de conocer o relativizar o elucubrar sin experimentar, etcétera, etcétera. Se dice que la verdad te hará libre. No, eso es una tergiversación de la casta sacerdotal. Cuando se existe intrínseco a la verdad, precisamente ya se existe libre. Es decir, te has liberado de los conflictos, de los relativismos del mundo fenoménico, porque la verdad existe intrínseco a yo. La verdad existe intrínseca al ámbito sin ámbito paradójico de lo metaversal, de lo que existe aparte precisamente de lo versado de cada versión del mundo fenoménico en su multiplicidad fractal y exponencial. Aquí entramos en una paradoja que la filosofía pues trataba de descifrar y solucionar mediante metáforas, mediante alegorías y código ethos, valores éticos. Paradójicamente, verdad equivale a veritas y no es lo mismo que el verso o el verbo. Aún así, precisamente, lo certero, lo cierto, sea lo que acontece, sea la acción verbal dentro del mundo fenoménico. Pero repito que la verdad, el veritas, existe aparte del mundo fenoménico, existe aparte de la multiplicidad relativa. Existe como gónada, origen precisamente de lo certero, de lo cierto. En paradoja, aparte del mismo multiámbito, entre comillas, fenoménico exponencial, sin estar condicionado por los límites cognitivos de la psique anímica. ¿Se entiende? Bueno, es necesario experimentarlo para comprenderlo y luego, pues, entonces se podrá entender y expresar a palabras mediante la propia sabiduría. Y eso sí será útil verdaderamente para la gente espiritual, no solo también para la gente inteligente, como ingenieros, técnicos, doctorados, etcétera, sino para, usando la técnica, la ingeniería, las ciencias, etcétera, usando eso, pues para actuar correctamente, con valores éticos, en el mundo fenoménico, precisamente, repito, para solucionar los problemas, empoderar, orientar, facilitar una vida digna y un tránsito
respetuoso. Porque si no es así, pues se da entonces lugar a lo que acontece ahora mismo en el mundo. Pues eso, lo antagónico, el infierno en la tierra, tal y como está esta distopía, ¿no? Pues eso. Repito, lo cierto, lo certero, es útil en el mundo fenoménico y la verdad es directamente una autoexperimentación aparte del mundo fenoménico, más allá de lo cierto y de lo certero, más allá del verbo, más allá de las diferentes versiones. Solo autoverificable, en paradoja. La verdad solo se puede verificar a sí misma. Precisamente en autorreferencia es el omniperceptor, es quien experimenta, es el yo, quien se autoverifica a sí mismo, quien se autoexperimenta a sí mismo, intrínseco a la verdad, intrínseco a yo, a sí mismo. Porque precisamente no hay un dinamismo, no hay una multiplicidad, sino que es precisamente más allá de lo preciso. Cuando digo precisamente, perdonen ustedes que me repita tanto con esa coletilla, precisamente quiere decir lo conciso, lo preciso, lo correcto, lo cierto, lo certero. Como señalizando eso como si fuera el centro de una diana. ¿Me explico? ¿Se entiende? De hecho, es el yo quien se autoverifica a sí mismo en su autoexperimentación como verdad, verdaderamente, mientras que es el experimentador, el omniperceptor, el yo, el que certifica lo certero, lo cierto que acontece en el mundo fenoménico. Y además de la autoverificación del yo en su autoexperimentación, en autorreferencia, y de la certificación en el mundo fenoménico de lo que acontece, de lo cierto, pues también se hace comprobaciones como puesta de sentido, como prueba y error entre quien experimenta y las cosas que acontecen en el mundo fenoménico, surgiendo después la puesta de sentido, etcétera, etcétera, desde la causa al efecto, ya sea una comprobación interna o una comprobación externa, es decir, una comprobación del propio cuerpo, de las emociones, de la psique, de los sentimientos, de los pensamientos, y una comprobación de lo que pasa en el mundo fenoménico, lo que hacen otras personas, etcétera. Tal que así la comprobación pues nexa desde la verificación hacia la certificación. Incluso esto puede ser un método didáctico, una estrategia, autoverificación, comprobación, certificación, que puede ser útil en múltiples ámbitos de la ciencia, de las artes e incluso de la filosofía. Y es similar a lo que yo ya expliqué en vídeos anteriores acerca de la gnosis, la gnoseología y la epistemología. Bueno, cuando me sea posible continuaré explicando acerca de los conceptos de la verdad y lo cierto en relación a otros ámbitos
tomando la verdad y lo cierto como axis fundamentales que rectifiquen, que corrijan éticamente todo lo demás, todos los actos y todos los eventos del mundo fenoménico. Gracias por su atención. Saludos.